Bien, pues aquí estamos en compañía del doctor Franklin Almeida Rancière. Lo recibimos con muchísimo, pero muchísimo agrado, sobre todo por el momento que estamos viviendo todos los dominicanos. Un momento muy especial, un momento que quedará plasmado ahí en la historia, en nuestra historia, que nosotros esperamos tenga un final feliz para todos. Un final que dentro de esta etapa queden por lo menos aprendidas algunas lecciones. Es miembro fundador, como bien lo señalaba Otoniel, del Partido de la Liberación Dominicana, y desde su hogar se funda esta idea hermosísima de un grupo de políticos siempre preocupados por su pueblo, porque esta nación sea una nación garantista de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y bajo ese sueño y esa inspiración del profesor Bosch, nace en la casa del doctor Franklin Almeida Rancière el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy se pone en tela de juicio. Está siendo criticado esta organización política por las amenazas que hoy día están dadas a través del Congreso de la República, y un amagar y no dar, pero que puede convertirse en un dar. Vamos a ver si eso es así. Faltan 60 días para que esto pueda ser posible. ¿Agoniza o no agoniza la posibilidad de modificar la Constitución de la República? Doctor, así quiero introducir esta conversación en el día de hoy. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias a los dos y a los amigos televidentes, con gusto. Con placer, estoy a la mejor disposición de ustedes. Buenos días, doctor. Quería de entrada decir lo siguiente. Quien lo escribió un libro que fue en mi casa fue Juan Bosch. Yo lo he repetido luego porque a veces las cosas hay que recrearlas. Sí. Este partido se engendró dentro del PRD desde el año 70 hasta el año 73. Y realmente Juan Bosch lo que hizo fue formó dos grupos teóricos, en los cuales en uno de ellos estaba yo, que ambos lo encabezaba el profesor Juan Bosch. Y es una pena lo que está pasando, es una crisis. Yo siempre creo que es una pena, pero las crisis también son oportunidades. Sí. Estresan, crean dificultades y demás, pero veo este proceso de una forma tal que yo creo que Leonel Fernández ha logrado acumular lo mejor, porque ha asumido una causa. Yo quisiera diferenciar lo que hace Leonel de lo que hace Danilo. En Danilo hay una práctica, hay una praxis, en política todo es posible. En Leonel Fernández hay una causa. Este último sustenta una causa que está centrada en la protección, defensa y garantía de la Constitución. La Constitución es algo intangible, es un papel escrito, pero resulta que eso es lo que le da forma a un Estado-nación. En este caso, la República Dominicana está regulada por normas constitucionales, y en la Constitución es que está establecido justamente la forma de gobierno y los periodos de gobierno. Cuando yo veo y oigo a un ministro como José Ramón Peralta decir, por ejemplo, que las altas cortes deben decidir, él está ignorando que ya las altas cortes sobre ese tema decidieron. Y el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la Constitución no es inconstitucional y que en consecuencia ya hay una decisión del Tribunal Constitucional con relación al transitorio, al 20º transitorio, que es el que le crea el límite para Danilo Medina poder seguir gobernando, que ampara además algunas disposiciones del cuerpo orgánico mismo de la Constitución. Ahora bien, veo que también dice que es el único que tiene una prohibición. Bueno, pero yo me digo, ¿acaso los uniformados
pueden ser candidatos presidenciales. No, está prohibido por la ley. Y está en el padrón Sí, por la Constitución. en el padrón matriz de la Junta. Pueden serlo, por ejemplo, los menores de 30 años de edad, cuando la Constitución establece como requisito que para ser presidente se requieren 30 años de edad. No, no pueden. ¿Y cuántos son los menores? Bueno, la Junta dice que los menores son hasta 25 años, el 18.5% de lo que figura en ese padrón. Y de 26 años a 30 años, 11.6. Usted suma 11.6 y 18.5 y le va a dar 30% y un pelito, ¿no? O sea, el 30% de lo que está en el padrón electoral de 7.5 millones que serán para el 2020, no pueden ser candidatos presidenciales. ¿De qué estamos hablando? De 2 millones y pico, 2.200.000 o un poco más de dominicanos que no pueden ser presidentes. Es más, el 18.5%, que es menor de 25 años, tampoco puede ser senador, porque para ser senador se requiere tener 25 años de edad. Sin embargo, desde los 18 años se establece, bueno, que el derecho a elegir y ser elegido. Sí. Pero hay posiciones en las cuales no pueden ser elegidos. Y asimismo también la Constitución establece límites en los periodos presidenciales en este caso. Cosa que es saludable que sea así. Oigo decir, la información que me llega, es que quiere introducir mañana la reforma. Quizá hasta se adelanten, no lo sé, pero sí es verdad que esta es una semana que tiene mucha importancia y que si nos cierran el Congreso, el país entero está abierto, está abierto. O sea, el pueblo dominicano debe de manifestar su malestar por este comportamiento que es totalmente irracional, totalmente incivilista, crea una situación de incertidumbre en la población que lo está llevando a un punto, ¿verdad?, que puede culminar en un ambiente de desobediencia civil, de ingobernabilidad, y quién sabe. Aquí el que vivió el proceso del 63 al 65 sabe que cuando derrocaron a Juan Bosch, bueno, lo que protestamos inicialmente éramos los estudiantes universitarios. 10 días después, 15 días después, yo caí preso en la universidad. Por cierto, fue Camaño que me agarró y me tiró de cabeza un camión. Como yo era flaquito, ¿no? Él me agarró por la correa y la hebilla de atrás y me tiró de cabeza un camión. Por suerte no me di duro. Y luego, al llegar al Palacio de la Policía, había lo que llamaba una maquinita, que era una hilera de policía que de lado y lado te daban golpes, cuando tú ibas pasando en el medio de ellos. Pero bueno, esas son las consecuencias de alterar, ¿no?, lo que es el sistema democrático, como anotaba Otoniel, que llegue el momento en que ustedes hacían sus comentarios. Pero eso es importante, eso que usted ha dicho, es un detalle, pero a usted no le importó en ese momento luchar por lo que usted creía. Ahí fue que imagino yo. Ahí fue que cogí fuerza, entonces. Ahí fue que me desarrollé más como dirigente estudiantil, me vinculé a UNACHOSIN, que era el sindicato de los choferes, nos vinculamos a POASI del puerto, POASI y CECITRADO, que luego hubo en la Revolución de Abril mucha participación de ellos. O sea, los obreros portuarios y los obreros del volante, por decirlo así, más otros grupos organizados. Y realmente se le hicieron huelga fuerte al triunvirato. Y la descomposición se fue dando igual que esta descomposición que estoy viendo. Doctor. Llegó a asquear a muchos militares. Bueno, uno de ellos fue el mismo Francis Camaño. Sí. Francis Camaño
no era un hombre que tuviera inclinación hacia lo que finalmente terminó haciendo. Era dentro de los militares jóvenes, hijo de generales trujillistas. Él era quizá uno de los más conservadores, pero Fernández Domínguez y él guardaban buena relación. Juan Bosch, yo recuerdo que nos recomendó, y básicamente la recomendó a algunos compañeros. Manny Espinal, por ejemplo, que en paz descanse, murió, era el presidente de la juventud, yo era de la juventud del PRD. Manny Espinal le recomendó, y a otras personas más, que se acercaran mucho a los militares oficiales, hijos de generales trujillistas. ¿Qué cosa? Porque esos jóvenes eran los que tenían una mayor respeto y disposición hasta por el Estado en ese momento. Y eran los que mostraban mayor molestia por el proceso que se estaba dando. Yo recuerdo que yo, siendo adolescente ahí, era amigo de algunos de los hijos de los ministros de la época de Trujillo, y ellos criticaban a Trujillo, criticaban más a Trujillo que lo que yo podía hacer en ese momento, en tertulia, en conversaciones cerradas, porque la verdad es que se corría mucho riesgo hasta por uno poner un letrerito, un baño que dijera cualquier cosa, aquí no hay libertad o cualquier cosa parecida. Yo traigo a colación aquello para decir que lo que yo estoy viendo en este momento es cada vez más estrecho el camino de la democracia y es peligroso. Mira, yo me enteré también ayer de que, por ejemplo, parece que hay alguna forma de cerrar el camino al mismo Abinader. El que se ponga en atención, que cuide. Parece que han financiado un poco para que el mismo Hipólito tenga los recursos suficientes para que inscribiera más gente en el PRM. Y tratar de facilitar, favorecer, que la convención del PRM, que sería la primaria cerrada, las gane Hipólito, reforzado por sectores políticos y por militantes, miembros que del PRD y demás, etcétera, inscribiéndole ya en el PRM. Parecería que Hipólito va a ser como una especie de tirapiedra, por decirlo así, contra el mismo doctor Leonel Fernández, que ya se asoma a veces con esas intenciones. Parece que han de utilizarlo, quieren utilizarlo para una campaña no negativa, sino sucia. Porque tú sabes que la diferencia entre la campaña negativa y la sucia está que cuando usted está diciendo la verdad de un hecho, es negativa. Pero cuando usted está hablando una mentira de ese hecho, es sucia. Entonces, la campaña sucia contra Leonel no se va a parar porque todo lo que se quiere es evitar que él sea presidente. Y quiero hacerle una anotación a mis compañeros de mi partido. Tal y como yo veo las cosas, tal como yo las veo, Leonel encabezó una lucha por la Constitución. Dicen todas las encuestas que más del 70% de la población favorece el hecho de que no se reforme la Constitución. Sí. Y quien está a la cabeza y ha estado a la cabeza de ese proceso es Leonel Fernández. Leonel Fernández expresa una causa ahora mismo para el pueblo dominicano, que tiene raíces históricas, por cierto. No viene al caso de enumerar, pero tiene raíces históricas. Al él ser la expresión de esa causa del pueblo dominicano, si Leonel saliera del juego y llegara a entendimiento con Danilo por salir de la crisis, el pueblo dominicano no se lo va a perdonar, ni al PLD ni a Leonel. Y mira para otro lado, seguro que mira para otro lado. Leonel es ahora mismo la garantía de que el PLD hasta permanezca en el poder. Cuando hablan por ahí que Danilo tiene un buen posicionamiento, tal cosa o tal otra, un presidente, por más mal posicionamiento que tenga,
en sentido general, siempre un posicionamiento regular. Bueno, pues Danilo, el posicionamiento de Danilo no es mayor que el de Leonel, no es verdad. Pero aunque tenga un buen posicionamiento, si lo tuviere, que no es así, entonces el problema es el impedimento. Claro. Eso Lo es dijo una el propio Obama, yo pudiera optar por una tercera reelección y de seguro que gano, pero yo no puedo porque la Constitución me lo prohíbe. Bueno, o sea, no es un tema de popularidad tampoco. Leonel salía con más de un 70% Sí. en el 2012 y no se le ocurrió quedarse, a pesar de que lo zarandearon para eso. O sea, yo puedo decir, ¿verdad?, que por ejemplo, digamos, en ese sentido, decía el mismo amiguito porque es un muchachito malcriado. Arrogante, doctor. Tiene que jalarle las orejas. Siempre los hijos de mamá y papá en los barrios crean ese problema. Se le llama hijo de mamá y papá a las familias que están un chin más acomodaditas y que los hijos le compran bate, guante, pelota, bicicleta, patineta, etcétera, qué sé yo, todas las cosas del mundo hay. Y los demás muchachos del barrio, a ellos es que le dicen, déjame montar tu bicicleta o vamos a jugar con tu guante y pelota. Y siempre son muchachitos medio engreídos y malcriados. Se me parece mucho a ese tipo de personajes que en los barrios con frecuencia aparecen y han aparecido siempre. Dice que el mejor posicionamiento la tiene Danilo. Bueno, pero él también decía que el mejor posicionamiento en el partido lo tenía Danilo también. Y cuando hicimos un congreso extraordinario, aquel congreso que celebramos hace poco, aquello se fue en aplausos, de forma realmente espontánea, quiero que sepan. Eso no fue articulado. Es más, si hubiera sido articulado, no se explica que si tenía mayoría, esa mayoría no respondiera. No, eso no fue articulado. Eso fue espontáneo y varias veces, como quien dice, para que se vea que no nos hemos equivocado. El aplauso a Leonel que provocó cancelaciones. Y el pobre Franklin Labur y José Paulino terminaron cancelados por Danilo, porque Danilo también se creyó que fue una cosa montada. Como se está creyendo quizás que él tiene mejor posicionamiento que Leonel, o se está creyendo también en este momento que él puede alterar todo el orden establecido en esta sociedad. Todo bajo el criterio aquel que tiene mucho, de que lo que tú hagas hoy, en 3 o 4 días ya pasa. Cuidado, que puede ser en crecimiento lo que pueda darse. Y a propósito de eso, doctor, ¿usted piensa que la militarización del Congreso pudiera entonces obedecer a que se entiende que esas protestas que se han estado dando, o manifestaciones frente al Congreso de la República, también no son espontáneas? Y entonces una forma, haciendo el símil de aquella situación que se dio en el Congreso del partido extraordinario y lo que ocurre ahora en el Congreso de la República. Unas cuantas asociaciones de motoconchistas se pusieron de acuerdo para también tener alguna presencia en el Congreso, y lo que hicieron fue tratar de calificarlo como, ¿qué es lo que hacen estos hijos de Machepa ahí molestando en el medio? Y entonces ellos han vuelto. y repitieron la hazaña. Y ahora a quien le tienen miedo es a los motoconchistas. Caramba. Bueno, porque ese es el pueblo. A la base doctor. social del pueblo. Es el pueblo. Sí. Es que es el pueblo el que se está expresando. Bueno, como se expresó en el 65 a propósito Ahora, del 65. imagínate tú que esos mismos hagan eso y más en cada pueblo, en las oficinas senatoriales o oficinas políticas de los legisladores, se presenten también en cada pueblo. Imagínate tú que eso ocurra. Que oí un rum por ahí en ese sentido. Sí. Imagínate que cada vez más, tanto en el Congreso como en el país entero, la gente diga, no, yo tengo que poner mi granito de arena, siquiera haciendo presencia hasta en el parque. Sí. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Su experiencia, ¿qué le Yo le dije a Danilo, y se lo dije a Leonel hace tiempo, y eso lo dijo un artículo, y traje a colación la fábula del sapo y el alacrán. Eso le picó mucho a Danilo y a su grupo. Pero yo creo que Leonel va a tener que terminar ayudando a Danilo
a que termine su mandato porque por lo menos cerremos ese capítulo. Y si el PLD quiere seguir gobernando, el PLD tiene que saber que esta es una oportunidad para hacer las cosas bien. Lo siento, muchos compañeros de los más viejos siempre han dicho, en política se hace lo que conviene. Eso no es así. Eso no es así. En política se hace lo que las normas constitucionales te permitan hacer. Sí. Y normas de civilización. Lo otro es Joao Santana. Lo otro es un practicismo encaminado a depredar todo y echar para atrás todo. El Estado tiene instituciones y las instituciones tienen que obedecer a su esquema constitucional y legal, y no es a lo que le convenga al ministro. Doctor, usted, luego de ese pronunciamiento del ministro administrativo de la presidencia en un almuerzo del Grupo Corripio, usted tuiteó, emitió por lo menos 4 tweets, donde usted directamente se dirigía al ministro administrativo José Ramón Peralta y lo calificó de irresponsable, de ser uno de los... Y le dije una cosa que es usual en las familias y en los barrios también. Sí. Muchacho, no joda tanto. Usó la expresión porque es una expresión muy propia. Claro, no jodas tanto. Estate tranquilo. Así es. Quiere decir que al alrededor de Danilo hay un grupo de advenedizos políticos que influyen tanto que han llevado al presidente de la República hasta donde está hoy. Pero Danilo Medina, un político que goza de mucha experiencia, que se formó al lado suyo también ahí en el mismo PLD. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta estos niveles y mantenga al pueblo dominicano en vilo, como también decimos nosotros? Manteniendo a este pueblo en vilo, hoy ya es 24 de junio, doctor, esto nunca se había visto antes, la indefinición de un presidente y que de él dependa cómo va a ser el proceso venidero. Bueno, mira, para que tú veas cómo son las cosas, y hay que decirlas públicamente. La semana pasada, antes de el término de la semana, iniciándose la semana pasada, había toda una intención de lograr pasar legisladores del PRM al PRD. Sí. Al pasar legisladores del PRM al PRD, también le iban a dar un dinero a esos legisladores. La verdad que el PRM en ese momento se vio en apuro. Yo lo pongo así, en apuro. Sí. Porque la verdad es que se emplearon a fondo y finalmente de ellos, desde su ángulo y nosotros mismos del nuestro, hicimos que aquello se frustrara. ¿Por qué nosotros? Porque era pasar legisladores del PRM buscando los votos para que la reforma pasara en el Congreso, sí, al PRD, de tal manera que le garantizaban a esos legisladores del PRM que ya estando en el PRD, nosotros, cuando fuéramos a hacer la reserva de los aliados del PLD, íbamos a incluir la reserva de ellos. Pero Leonel, que cualquiera dice que es tranquilo, ingenuo, prudente, es un hombre que también es muy observador. Y se dio cuenta. Aquello era que cuando fuimos al comité político, se quería que se le diera al PRD una reserva 4 veces, casi 4 veces lo que le correspondía de acuerdo a las posiciones que había retenido y había ganado. ¿Cuántos legisladores tiene el PRD? 22. Esos legisladores que tiene el PRD, 22 diputados, era lo que había que darle al PRD. Claro. O reservar como aliado, no 61. La idea era que se reservara 61 para al reservarlo y luego pasárselo al PRD, el PRD postulara esos legisladores.
¿Se está entendiendo? Claro, claro que sí. Todo se le frustró. Se le frustró básicamente porque de un lado el PRM logró retener su gente y no dejar que se dejaran coquetear, y de parte de nosotros por las acciones que también acometimos. O sea, se está manejando la actividad política como el peor de los mercados. Y eso es una degeneración total del proceso de adesentamiento que en este país se llevaba. Eso hay que detenerlo. Y usted dice, doctor, y señala lo que había sido la conducta política del PRD a lo que se estaría prestando. Y siendo un partido como el de la Liberación Dominicana, que surgió justamente para luchar contra esas prácticas que hacía el PRD, pudiera ser y seguir siendo un aliado deseable del PLD, el Partido Revolucionario Dominicano, en esas circunstancias. Bueno, yo te confieso que hay una parte importante del PLD que esa alianza no es deseable. Pero para lo que están haciendo el desastre, esa alianza sí es deseable. Porque es un comportamiento igual al que ellos tienen. Así no se puede. A eso se agrega, doctor, la inscripción de Josecito Jacín y Pedro Alegría. El senador por San Pedro de Macorís se dice y aparentemente se tienen pruebas de que Josecito Jacín se inscribió en el PLD. Oiga usted eso. Josecito Jacín se había declarado agente libre y también se decía que él, junto a otros 2 senadores, iban a introducir el proyecto de modificación a la Constitución. De él se hablaba. Lo que pasa es que uno dice que cogió los cuartos y se fue de viaje. Pero Josecito Jacín era uno de esos. Y se tenía, según las informaciones, también el plan de que él pasaría al PRD. Pero como se frustró esa parte, porque ustedes, los miembros del comité político, a la cabeza de Leonel Fernández, se la frustraron, entonces él utiliza otra maña. En el comité inscribe. político alguien mencionó reservar San Pedro al PRD, y ahí mismito eso se cayó porque se dieron cuenta que todo estaba ya como medio descubierto. Sí, y entonces ante ese fracaso, porque la idea era que Josecito pasara al PRD. Sí, ahora pasaría al PLD. Ahora pasaría, Y no, como ahora se no, inscribió y en el como PLD. no reservamos San Pedro, ¿me explico? Entonces se le dice, inscríbete en el PLD. Ahora, si él se hubiera inscrito en el PRD y si nosotros hubiéramos reservado para el PRD San Pedro, ya él no tenía que ir a primaria. No. Ya iba a ser candidato. Pero ahora va a tener Porque que es ir el porque en el compromiso PLD. que tenía Sí. entre el Palacio y el PRD. Sí. Ahora bien, ahora le dicen inscríbete en el PLD, ahora él va a primaria. Pero mira qué cosa que vamos a tener nosotros, si es que sobrevivimos como partido, que porque eso ver está en muchas cosas en los estatutos nuestros. Al él ingresar al PLD, y cuando Pedro Alegría ingrese al PLD, y los legisladores que ingresan al PLD de otros partidos, pasan directamente a ser miembros del Comité Central. Y eso no estaría en discusión. Oiga doctor. eso. Porque Sin haber hecho ellos no nada. han sido El electos en la boleta del estatuto PLD. partido habla de que los legisladores que Del PLD. están en el PLD son de pleno derecho hasta que dure su periodo miembro del Comité Central. Pero no fueron electos en la boleta del PLD. Eso pudiera ser discutido. A mi juicio. Bueno, revisa los estatutos. Si tú lo Vi tienes, el 18. chequéalo. Yo te digo que ese es un tema que en definitiva ni tampoco nosotros lo vamos a discutir mucho. Ya. ¿Me explico? Porque discutir eso como que lo importante, sin embargo, eso lacera a los compañeros. Por Dios. Pero ¿y qué PLDista, doctor? Yo le pregunto a usted, ¿qué PLDista va a votar por Josecito Jacín, aún sea miembro del PLD? Ese es el otro problema que hay, que se cree que el dinero lo puede todo. Si el dinero lo pudiera todo, la reforma constitucional hubiera pasado. Hace tiempo. Entendamos, hay mucha gente que, no, con cuarto todo lo resolvemos. Con dinero hay muchas cosas que usted no puede resolver. Y entonces se está demostrando que cuando se tiene una posición de principio, una posición que, repito, encarne una causa, el dinero
puede a los más débiles, ¿no?, arrastrar. Pero, ¿qué va? No, ahí está el Congreso, ahí está lo del Congreso. No hay cosa más vulgar que lo que ha pasado ahí. Por eso estamos desacreditando ese poder del Estado. Vulgar, vulgar. Todo el mundo sabe que es ofreciendo dinero. Y ni siquiera te lo desmienten. Siquiera por un pudor fingido, siquiera. No lo hacen. Bueno, pero es que no han desmentido nada. Por ejemplo, la campaña sucia, la última campaña sucia que se le pretendió montar a Leonel Fernández con un comunicador extranjero, en este caso Jaime Bailey, tampoco lo desmintió. Ahora, lo desmintió la embajada de los Estados Unidos. Ahora están preparando para que sea Hipólito que embiste contra Leonel. Ahora sí, va a ser Hipólito. Lo dije ahorita. Sí. A Hipólito lo financiaron para que tuviera más afiliados dentro del PRM. Hasta el otro día. A él se le dieron fuertes recursos, ojalá que no hayan sido del Estado, ¿no?, para que él pudiera inscribir más gente, con el propósito y el plan de que Hipólito inicie una embestida pública de campaña sucia, ya siendo él precandidato contra Leonel Fernández. Pero doctor, usted dice que no sea con fondos del Estado, pero se ha afirmado que yo aspiro. Él y gente suya son contratistas de obras del gobierno. Y Hipólito es ingeniero civil. No, pero sí tiene gente, sí tiene otros cercanos que lo son. Usted es un hombre informado, ¿qué sabe de eso? ¿Tú estás hablando de Hernán Salazar? O de Héctor Ten. Héctor Ten, esa gente. Que son gente no lo sé, que viven desayunando en la casa de Hipólito y que son gente de ahí, de Hipólito. Muchachos de Hipólito se le dice, o sea, muchachos demandados de Hipólito. La verdad que no me compete decir estas cosas porque siempre respeto mucho el tema familiar, pero la secretaria general del PRM es la hija de Hipólito, Carolina, que tiene un buen perfil. Pero no pasa de buen perfil, doctor Almeida, porque no la hemos visto tampoco emitir muchas posiciones respecto a... Quizás ese sea parte de su buen perfil, el saberse manejar. Vamos a ver, no sé, es lo que yo aprecio de fuera. Doctor, ahora me gustaría que esta información que estoy manejando desde la semana pasada, de que un grupo armado penetró al Congreso de la República, un grupo especial, porque no estoy hablando de un Pancho del Ovejo, de un dominicano común, un grupo especial, no uniformado, sino enchaquetado, penetró armado al Congreso y estaba merodeando todo el Congreso, mandando una señal como de susto, de miedo. Estuvo dentro de ese Congreso, doctor. Eso es ilegal, eso es ilegítimo. Lo que se me dijo en algún momento, que una fuerza especializada de la Fuerza Armada, no un grupo armado cualquiera, sino una fuerza especializada de la Fuerza Armada. No sé si eso se hizo en combinación con los presidentes de la Cámara o qué cosa. Ellos parece que tomaron algunas seguridades internas para resguardar seguridad interna, aparentemente. Pero eso, yo diría que es una señal de inseguridad, es una señal de preocupación, porque están sintiendo ya un pueblo que está manifestándose. Porque tú puedes montar una actividad un día, otra actividad otro día, pero la gente se te cansa. Sí. Eso, al revés, esto ha sido en crecimiento. Una actividad un día y con muchísima gente más, otra actividad otro día, y más y más y más y más. Y cuando tú vienes a ver, lo que tú tienes en el Congreso es una presión permanente. Crean bloqueo en el Congreso, bueno, la gente seguirá yendo ahí, pero también van a ir a muchos lugares en este país. Porque sí, entonces la gente se manifiesta hasta en los barrios de muchas formas distintas. Pero las expresiones que hemos visto son expresiones de todos los niveles sociales, porque así como los motoconchistas están merodeando el Congreso de la República y después de que se les calificó como
como que ellos son poca cosa, volvieron al Congreso en esta semana Sí. pasada, pero estamos viendo también excombatientes, exmilitares, que Médicos, se fueron al altar de abogados, la sí, patria. sí, militar, etcétera. Pero también están naciendo coaliciones importantes de personalidades, hasta de ex jueces del Tribunal Constitucional y otras de las cortes, personalidades estudiosas del tema constitucional, expertos en el tema constitucional, abogados como el caso de Naufi Rodríguez, Yotin Curi Hijo, Leida Piña y muchísimos otros más, pero en ese mismo grupo están dirigentes políticos importantes, tal es el caso de Fidel Santana, o de grupos representantes de iglesias, del grupo de evangélicos y cristianos, que Fidel Lorenzo, por ejemplo, que también está ahí. O sea, estamos hablando de extractos sociales de distintas vertientes. Y partido ¿Qué político lectura usted le da a todo partido esto? político casi en toda su gama. Sí, sí, sí. Es decir, en toda su gama, es decir, todo en la... Bueno, es que por eso es que en las encuestas el porcentaje no baja de un 70% de rechazo a modificar la Constitución. No baja. O sea, mis compañeros de mi partido debieran de ver que si lograran comprar la Constitución en el Congreso, comprarla los lleva entonces a que el Estado pueda ser usado totalmente en unas primarias para tratar de imponer a Danilo. Pero no se dan cuenta que en definitiva, en esa primaria como en el país, quien decide es el pueblo, donde está el poder. Que la única persona que puede ayudar a retener el poder con su participación y su presencia es quien encarna quien liderea este proceso, que es Leonel. O sea, mirarlo de otra manera. Yo vi ahí que uno de los compañeros que no acaban de arrancar como candidato da como solución que si Leonel desiste de aspirar, todo se resuelve. No, todo se resuelve si Danilo desiste de tratar de modificar la Constitución, que es ahí que está el problema. O sea, el tema está en él, en Danilo Medina. La crisis se origina ahí. Si a mí me dicen, no es Danilo, es su entorno, también lo creo, pero si su entorno hace eso, él debe desautorizarlo. Claro, claro, él es la cabeza. Así es, y no lo hace. Aquí hay una situación, Otoniel, Lindsay, que se siente como si fuera un proceso difícil. Yo siempre creo que son momentos de grandes oportunidades, cómo no, pero también desatan grandes acontecimientos. Y esos grandes acontecimientos a veces pueden dejar rastros sanguíneos atrás. ¿Me explico? Sí, a veces puede haber muertos en el camino y puede haber cosas que son desagradables en una protesta pública, en una discusión, hasta en una discusión en un colmadón, si tú quieres, porque la sociedad se pone tensa. Sí. Y yo presumo que los psiquiatras y los médicos están teniendo muchos pacientes, ¿no? Porque la gente se estresa demasiado. Bueno, esta es una sociedad estresada en este momento, doctor Almeida, porque es una tensión generalizada lo que se está viviendo, producto del silencio del presidente Medina. Y usted dijo algo que a mí me llamó la atención hace un momentito, cuando usted dice, sí, no nos dividimos, o sea, usted dejó entredicho si no ocurre una división. Está este proceso tan álgido y tan complejo como que podría llevar hasta una división del PLD. ¿Cuál sería ese ingrediente que detonaría en tomar una decisión tan trascendental como esa? Bueno, nosotros realmente, yo estoy involucrado con el proyecto de Leonel y puedo decirte que hacemos un esfuerzo para que eso no ocurra. Pero hay quien es tan arrogante que están diciendo ya lo que también decían en el 2015, pero no se dan cuenta que la cosa es invertida. En el 2015, el mismo Temístocle Montá llegó a decir
que Danilo ganaba solo. Y luego yo le demostré que sin Leonel había segunda vuelta. Sí. Y los números lo decían. Ahora que ni se presente Danilo, porque tratar de presentarse y lograr una reforma obligada es crear una situación muy fuerte entre una gran parte del PLD y un sector que lo que tiene es recursos, no tiene gente, es la verdad. Puede moverte gente sobre la base de recursos o de presión en la administración pública. Ahí vi que Participación Ciudadana hablaba de unos 600,000 empleados de la administración pública. Y si eso es así, bueno, pues tenemos ahí varios miles de empleados públicos que pudieran, por no afectarse en su salario, participar en cualquier cosa. Sí. Pero el voto es secreto y el voto decide muchas cosas. O, si se quiere, la indignación hace de los hombres y las mujeres a veces crear reacciones no esperadas. Algunos grupos económicos pueden estar hablando como habla Danilo, lo sé, porque de siempre es de lo que ha opinado que una noticia saca otra noticia. Sí. O que a los 3 días o los 4 días todo se olvida. Y esto ha sido indetenible. El crecimiento del rechazo no baja. Por más temas que le hayan metido en el medio, por más esfuerzo de distracción que hayan hecho, el tema no baja. La población no acepta la reforma. Está posicionada ahí. Y cuando se logre un resultado final, se va a ver el vuelco de esta población, si es respetando esa Constitución en forma eufórica, alegre, pero si también tratan de hacerlo ahí en el Congreso, entendiendo que la democracia es el número de votos que se dan ahí, entonces van a ver un pueblo en reacciones crecientes y continuas. Yo soy de lo que entiendo que, así como hice mucha bellaquería en términos como expresión, después del golpe de Estado contra Juan Bosch, así digo también que yo no me voy a quedar a un lado. Yo no me voy a quedar tranquilo. Danilo va a tener que disponer de mí. Eso es fuerte, mucho, doctor. eso es fuerte lo que usted acaba de decir, doctor. ¿No? Es que estoy obligado. Quiere decir que si usted... Yo estoy históricamente obligado a responder en la forma como lo vengo haciendo. Y eso es preocupante. Para mí, bueno, no sería lo más doloroso, sino para jóvenes que vienen subiendo ahí. Doctor, bueno, hasta ahora hemos visto que las expresiones en rechazo a una reforma constitucional han sido a través de las vías institucionales, declaraciones políticas y ese tipo de cosas, pero cuando vemos que usted señala esto, implicaría que al momento de que hayan sido cerradas esas vías, pudieran utilizarse otros mecanismos entonces, la sociedad estaría en esa disposición, ¿usted entiende que sí? Los procesos se dan como cuando el agua se derrama, que busca por dónde salir. Y se dan muchas salidas distintas. Así es. El tema es que salga. Y en este caso, el tema es que las cosas, yo no las veo bien. Eso me mantiene a mí en un estado como, yo me siento responsable de que las cosas hayan llegado hasta donde han llegado. ¿Y así por qué? Porque soy parte también de este partido. He estado en la dirección de este partido. Y por más que uno haya hecho resistencia, que se me vea de una forma u otra, como quiera que sea, he estado justamente en la organización política que ha creado una situación de esta naturaleza. Porque así que se ve. Sí. No se ve que es un sector. Lo que se ve como si fuéramos todos. Todo.
Asistimos en los próximos días, y doctor. muchos compañeros se avergüenzan. Sí, así es. A propósito de eso, asistimos en los próximos días a la celebración de natalicio del profesor Juan Bosch, fundador del PLD. Ahora quiero preguntarle al miembro del comité político, ¿qué ha pasado en el Partido de Liberación Dominicana y en el órgano al que usted pertenece, en el comité político del PLD, que había mantenido una autoridad sobre el resto de los miembros del Partido de Liberación Dominicana y que en el último tiempo la ha venido perdiendo? ¿A qué usted atribuye esto? Bueno, porque es que se ha seguido el estilo de Joao Santana, que en política todo se puede. Y todo degenerado. Es eso. El papel de Leonel, el papel histórico de Leonel, es ese. Si hay una cosa que Leonel no puede hacer, de ninguna manera puede hacer, y sé que él está dispuesto a mantenerse, lo que él no puede hacer es abandonar esa lucha. Ahora bien, doctor. Es lo que se llama, porque la gente a veces cree que un líder es un líder de sí mismo. No, un líder es un líder de una expresión social, ¿me explico? De un sector de la población, y en este caso de Leonel es la expresión de una causa, repito. Y en consecuencia, esa causa la ha asumido no el 10%, no el 5%, no el 20% de la población, más del 70% de la población. Él obedece a ese liderazgo. Y eso lo sé, me consta, que él lo hace valer en cada momento. Un hombre en esas condiciones, dirigiendo un proceso así, lógicamente vamos a llegar a puerto. Cuando yo digo, es que a lo que me preocupa es el deterioro que ha habido. Lo que me preocupa es la imagen que hemos creado. Lo que me preocupa es que ese no es el partido de Juan Bosch. No lo es. No lo es. Porque los valores éticos predominantes en la política de Juan Bosch son obvios, son conocidos. Sí. Son conocidos. Bueno, y sus pensamientos también altamente conocidos. Sí, O sea, ustedes parte de su pensamiento es la ética misma, la ética que misma, pregonó siempre. Así es. Doctor, pero conectándonos con este momento y las pretensiones y las informaciones que tenemos a mano, es de que en estas próximas horas, puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser pasado, y a juzgar por la militarización del Congreso desde anoche, eso te tiene que dar una lectura sobre el tema. Se estaría introduciendo el proyecto de reforma constitucional, según lo que se dice, vía la Secretaría del Senado de la República. Obviamente se sabe que en el Senado de la República Danilo Medina no tiene obstáculos para pasar esa reforma. Donde se encuentra con el gran obstáculo es en la Cámara de Diputados. ¿Por qué si hasta hoy no se tienen los votos? Todo el mundo lo sabe, que el presidente de la República no tiene los votos para pasar esa reforma y por eso no la ha sometido. Es lógico. Ahora, ¿por qué someterla si en la Cámara de Diputados no están los votos? Lo que pasa, mira, para someter un proyecto de reforma se requiere una tercera parte de la Cámara por donde se introduce. Sí. Y se tiene en el Senado. Eso serían 11, doctor. 11 de senadores. La tercera parte sería más o menos 11, sí. Sí. De 11 a 12. Y lo tienen sin problema. Sí. No es un senador ni dos senadores. Lo puede llevar uno o lo pueden llevar dos, pero firmado por la tercera parte. Y no lo tiene. Y lo tiene. En la Cámara de Diputados también no lo tiene la tercera parte. Si tiene la tercera parte, sí, perdón, pero es un número mayor. Sí. Ahora bien, pero parece, como tú señalas, que hasta ahora no han tenido los votos. ¿Significa eso que ya tienen los votos? Bueno, se supone que lo tenían para el otro fin de semana. Y no lo consiguieron. Y se le cayó. ¿Lo tienen ahora? Bueno, dicen por ahí que una reformista que anda dando vueltas, que dice también que se va a inscribir en el PLD, consiguió 4, que otro que trabaja con Hipólito consiguió 5.
que, en fin, pero no pasa de ahí la cosa. Y de lo que se habla es de 26 o 27 diputados que faltan. Eso no ha pasado de ahí. Se dice, bueno, que algunos de estos diputados del PRM bien les gustaría que... ya todos saben que aquí hay un problema. No podrán sobrevivir al dedo de la población. Y ya no ellos, sino, mira, este fulano de tal, hijo del diputado mengano de tal. O sea, el asedio que familiarmente se crea cuando un diputado, una persona pública, incurre en una debilidad de esa naturaleza, afecta a la familia también. Eso es así, Sí. la afecta. Pero eso que usted dice, bueno, no lo tienen todavía, andan buscando por aquí, andan buscando por allá. ¿Por qué entonces introducirla si no lo tiene? Porque, bueno, en El arte de la guerra, que dicen que ese es el libro favorito de Danilo, Ojalá, y dice, ojalá lo fuera porque es un gran libro. sí, bueno, me dicen que es el único que estudia. No creo, Entonces, no dice creo. la gente así. No. Doctor, en ese libro, que yo me he encargado de estudiarlo últimamente, porque Danilo parece que aplica el libro al pie de la letra, parece que el favorito es de Joao Santana. Porque Joao todavía... El de Joao es Maquiavelo. Maquiavelo y ese. Entonces, en ese libro habla justamente del engaño. El engaño, doctor. Si tú estás a una lejana distancia de tu enemigo, hazle creer que estás cerca. Y si estás cerca, hazle creer que estás lejos. Entonces, si no se tienen los números, ¿para qué se insiste, doctor? ¿Con No, qué propósito, qué lectura usted le da? Eso pregúntaselo a José Ramón Peralta. Lindsay, la gente que gobierna a veces se olvida que hay un pueblo y sienten que ellos son ellos y punto. Es lo que es la arrogancia del poder, es lo que es, ¿verdad?, es desconocer lo que ellos son como expresión. Sí. Eso ha ocurrido. Nosotros tenemos un grupo de comerciantes gobernando. Hoy Eso vi es que Radamés peligroso. Segura dijo que era de la sociedad civil. Que diga la verdad. Son comerciantes. Claro. Son comerciantes. Y le dicen los empresarios del palacio, hasta lo señalan así. Los mismos empleados del palacio dicen, hablan de los empresarios del palacio. Le dan una categoría muy alta porque son comerciantes. Eh, Una cosa es ser empresario y otra cosa es ser Bueno, comerciante. son empresarios porque son dueños ya de muchas empresas y de Sí. grandes empresas, ¿entiendes? Sí. Si tú le cuantificas algunos de ellos y te darás cuenta que el Estado le ha servido como un medio importantísimo a hacer dinero. Y yo recuerdo que a mí me decía un empresario muy próspero, ¿no? Que a él lo que más le importaba era tirar el dinero en una caja. Ese empresario amigo mío que yo estimo. ¿Qué significaba eso para mí? Para él eso significaba que él no le daba importancia al dinero. Pero para mí significaba lo contrario. Le daba tanta importancia que cuando no tiraba dinero a la caja, el negocio no iba bien. Claro, porque Porque el a él empresario lo que está le hecho- importaba era hacer dinero, no Es el que el dinero. empresario está hecho para hacer dinero. Sí. Y cuando está en el Estado, no es para hacer una función de Estado, para hacer dinero desde el Estado. Doctor, pero usted ha hecho un señalamiento muy fuerte, porque esos empresarios o comerciantes que usted dice que han tenido ventajas o beneficios desde el gobierno, la Constitución prohíbe que el funcionario público, en cualquier nivel que sea, obtenga provechos y beneficios desde Pero el ejercicio del conocido y poder. hasta las empresas de los cuales son dueños Sí. son conocidos. Yo he llegado a mencionarlo públicamente a todito, algunos de ellos, al núcleo más fuerte. Sí. El núcleo reeleccionista más fuerte, hasta lo he mencionado directamente. Pues José Ramón Peralta es uno de ellos. Y tal vez Gonzalo Castillo es otro. tal vez a eso obedece el temor a salir del poder. González Cuadra es otro.
Sí. Si tú te pones a ver, realmente son prósperos empresarios. Doctor, agradecemos Manejando el muchísimo. Estado, óyeme, son como competidores son avasallantes. Qué pena que la política haya llegado allí, de que se le dé tanto nivel o tanta... Porque ustedes las mujeres tienen que ser más protagónicas y menos el papel de mujer, sino el papel de dirigentes de verdad, dedicadas a no competir entre ustedes, las mujeres, y a darle participación. Porque ustedes son, en definitiva, por muchos factores culturales y demás, más honestas que lo son. Así es. Siempre. Eso está comprobado. Eso está comprobado científicamente y se han hecho Yo no estudios. sé científicamente, yo creo que no, sociológicamente sí. La sociológicamente. sociología es una ciencia, Sí. sociológicamente. Claro, eso está en el comprobado. comportamiento, en las empresas, en toda la actividad pública, eso es así. Doctor, agradecemos muchísimo. Perdóneme, su visita. hoy he estado un poquito apenado porque yo siento un ambiente tan cargado Sí. Se siente, se que respira no ese veo ambiente. más que muchas nubes y mucha oscuridad. Pero decía don Juan que la Este noche es proceso. más oscura cuando va a amanecer. Quizás sea eso. Ojalá, Tal vez es que está amaneciendo. ojalá y amanezca. Ahora, esta semana es decisiva y la que viene también. Así es. Es así la cosa. Y pongámonos toda la pila, Estamos hablando de que el día 7 de julio se tienen que inscribir los... No. El 7 de julio, ¿qué es lo que es? No, el 7 de julio ya tienen que empezar, se abre la pre-campaña, Formalmente. pero las inscripciones vienen terminando ya formalizándose 22 de en agosto y demás. Sí. Bueno, gracias al doctor Franklin Almeida Rancier. Gracias Sí, a ustedes. Sentí eso y cuando una persona tan bien informada, tan bien edificada como el doctor Franklin Almeida, ve un panorama tan gris, tan oscuro, es como para preocuparnos todos. Mucha bruma. Muchas brumas, entonces eso es peligroso. Bueno, pues Compañero, ojalá sea que esté casi amaneciendo y nosotros hemos llegado al final. Ustedes continúan con Lindsay mañana y nosotros, Dios mediante, nos vemos el lunes. Y agradecemos reiteradamente al doctor Almeida por habernos acompañado. busca una linterna y anda con tu linterna ahí. No, porque pero nada, cualquier se ve cosa- al final del túnel se ve. Sí. Se ve una lucecita. Se ve una lucecita. Bueno, menos mal, con esa nos guiaremos entonces. Hasta mañana, Dios mediante.